Esto es Zona S, Escuela Sindical de Asinó. Historia del sindicalismo en Colombia, parte 1. En nuestra Zona S del día de hoy hablaremos de cómo iniciaron las luchas del movimiento sindical, los sectores de trabajadores que fueron los que comenzaron a organizarse. El movimiento obrero es un fenómeno social y político que tiene sus orígenes en Inglaterra en el siglo XVIII. La primera etapa de la industrialización se caracterizó por la plena libertad por parte de los empresarios, sector denominado como burguesía, sobre las condiciones laborales de sus trabajadores, sector denominado proletariado. En un contexto en el que no existía la legislación laboral, eran los empresarios quienes decidían sobre los salarios o la extensión de la jornada laboral de los trabajadores. El movimiento sindical colombiano se incuba en las miserias de la guerra de 1899. Los trabajadores se agrupaban en sindicatos, por ejemplo, por rama o por empresa. Quienes integran estas agrupaciones aún hoy se conocen como sindicalistas. El primer intento de acción obrera organizada se presenta también en la costa y durante el único gobierno progresista habido antes de los liberales de los años 30. La zona neurálgica del conflicto laboral en los 3 primeros decenios del siglo XX estuvo localizada en el mismo escenario, con el río Magdalena como su eje. En la década de 1920, costas americanas, decenas de activistas sindicales europeos, huelgas petroleras, la efímera Confederación Obrera Nacional que surgió por los escarreos socialistas. Derrota del movimiento bananero en el año 1928. En 1931 se expidió la primera ley protectora de los sindicatos y desde entonces y hasta 1948, cuando comenzó en firme, la violencia, el crecimiento orgánico del mundo laboral y la institucionalización de sus luchas fueron fenómenos incontroversibles. Entre otros, la Marcha del Hambre en 1932, protagonizada por el magisterio. En 1936 se crea la primera confederación sindical estable, la CTC. Entre 1944 y 1948, en medio del gran auge económico, se creó más de la mitad de los sindicatos que aparecieron desde el principio del siglo. En julio de 1947 se conocieron los resultados del primer censo sindical del país. Los 12 años transcurridos entre la derrota de los navieros y la caída del gobierno de Rojas Pinilla son los peores que ha soportado el sindicalismo colombiano. En el año 1946 nació la organización sindical UTC. En el año 1963 se opera la transformación más significativa. Los sindicatos proclaman su derecho a desarrollar una política autónoma, independiente de los partidos políticos. Es en julio de 1959, en la huelga que alrededor de 15.000 azucareros del Valle del Cauca adelantaron, que se marcó el inicio de un nuevo ciclo de la lucha obrera. En 1928 y 1945 la huelga fue derrotada, pero el movimiento sindical no se detuvo. Sencillamente se trasladó a otros escenarios. Se concentró en Antioquia, Cundinamarca y Santander y penetró en las comarcas de la periferia donde el desarrollo económico y político tomaba renomado impulso: Guajira, Arauca, Meta, Casanare, Cauca, Nariño. Entre los años 60 y 70, el número de huelguistas aumenta apenas el 87%, pero en la década siguiente ese 70% se multiplica por 8. El movimiento sindical en Colombia ha tenido muchas dificultades y obstáculos, tanto en la etapa de conformación como en la etapa de conservación. Entre otras encontramos el despido de sus miembros por parte de los dueños de las empresas, buscando con ello disolver el movimiento sindical. El exceso de legislación y la indebida intervención de los gobiernos al interior de los sindicatos. La fragmentación del movimiento obrero en las regiones, que desestimula la formación de un movimiento sindical cohesionado a nivel nacional. Es decir, muchos sindicatos, menos afiliados.
y una de las banderas de la Central Unitaria de Trabajadores en Colombia es menos sindicatos, más afiliados.